Señor, te queremos dar muchas gracias por esta tarde, gracias por siempre darnos todo tu amor y tu misericordia. Por favor, llévanos a disfrutar este estudio. Ya se acerca cierre de año, que nos lleve a reflexionar de nuestras vidas, todo lo que hemos estado haciendo mal. Ayúdanos a cambiar nuestra naturaleza, ayúdanos a buscarte más y que nuestra vida pueda ser luz para este mundo que está en tinieblas, Dios. Gracias por las familias que están conectadas, para los que están allá en Pachuca o en diferentes lugares. Que sea un excelente día y todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ok, bueno, miren, la última vez, cuando me tocó dar estudios, se acuerdan que estábamos en Marcos y llegamos a ver lo del hombre de la mano seca. Entonces, bueno, vamos a continuar ahí. Si se pueden ir, por favor, a Marcos, eh, sería Marcos 3. Creo que les leí esa vez hasta 3:12. Entonces, vamos a 3:13, por favor, de Marcos. Es donde dice elección de los 12 apóstoles. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y ahí antes de avanzar, ¿quién se acuerda algunos nombres de discípulos de Jesús? Pedro, ajá, ¿quién más? Juan, ¿quién más? ¿Qué tipo de preguntas son los discípulos? Discípulos. De allá, eh, ¿quiénes más te acuerdas sin ver más abajo? Este, pues sería Marcos, Lucas, Teo, Juan, eh, ¿Quién más? ay, pues Judas, este, Ok, de hecho, fíjense, son solo 12, pero la verdad no siempre nos acordamos de todos. Miren, vamos a ir leyendo. Dice, y aparte que son, por ejemplo, uno que es Simón, que le dice Pedro, entonces empieza así, miren, dice el 16, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Aquí fíjense un dato importante, Lucas no es su discípulo. Está en los evangelios, pero Lucas no es su discípulo, ¿eh? Se los comento para que no se vayan a ir en banda. Ahí con ese. Y miren, aquí los puse en la imagen. No, tampoco profeta. O sea, sí estudió después de Jesús, pero con Pablo y todos ellos, pero él era Lucas. Pero él no fue discípulo directo de Jesús. Ahí está, miren. Obviamente los que más ubicamos, pues es a Pedro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así como yo, como muchos otros, que Pedro era el que por precipitarse la regaba o se adelantaba, se equivocaba. Entonces, Pedro, pues a Juan, Mateo son los que más ubicamos. Pero, por ejemplo, ¿se acuerdan Judas, que es otro que igual vamos a recordar mucho, pero por lo que pasó? Entonces, bueno, es importante que ahí lo tengamos pendiente porque, bueno, todos ellos tienen influencia importante en, en todo lo que son los evangelios y la parte después de Jesús. Fíjense, aquí algo importante. ¿Cuántas
personas buscaban a Dios, ¿se acuerdan las multitudes, cuántos eran? Y en realidad él eligió a pocos, él eligió a poquitos. Ahora, bien curioso, eh, 12, fueron 12 discípulos. ¿Qué coincidencia ven? Que son 12. ¿Con qué otra cosa les suena? Las 12 tribus de Israel. Exacto, ¿no? ¿Se acuerdan cuántas eran, no? Las tribus igual eran 12. Entonces, ¿por qué les digo? Porque se acuerdan que los números siempre tienen relación. Entonces, había 12 tribus de Israel y curiosamente Jesús tiene 12 discípulos. Son como señales de parte de Dios. Ahora, la otra, ¿qué nos da, qué nos demuestra Dios? Que aunque era una multitud, solo elige a 12 Jesús. ¿Qué pudieran decirme? ¿Por qué creen? Sí, digamos, ajá, ajá, ¿por qué, digamos, se acuerdan que eran multitudes y lo seguían y iban con él? Pero ¿por qué nada más eligió a 12? ¿Por qué creen? Esa puede ser una. Pues a lo mejor porque como bueno, en el Antiguo Testamento fueron 12, eh, pues en el Nuevo Testamento, o sea, como diciendo, es lo mismo que se hizo en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento. Ok, Bueno, es otro. en la Aquí venida de más. Jesús. Porque igual necesitaba que fueran a esparcir la palabra. Entonces, pues por eso uno en cada tribu, como eran 12, pues necesitaba que fueran, ¿no? Él pues no podía ser. Sí, digamos, puede ser si lo vemos, sí, como dicen, pues eran 12 tribus, ahorita quiere replicar, ¿no? Ahora somos 12 y ir a compartir. Pero, ajá, Porque también desde Moisés, cuando él era como juez para todo el pueblo, le dijo a su suegro que eso no era correcto, que necesitaba poner como jueces para que lo apoyaran. ok. Sí, miren, aquí lo más importante, Jesús si hubiera querido fama o que hubiera querido que todos lo voltean a ver, él fácil hubiera agarrado más de 12, ¿no? Hubiera dicho, por todos lados y vengan todos y así. ¿Qué es lo que en este mundo lo que buscamos la mayoría de las personas? Estar en los reflectores y ahorita vean, por ejemplo, en los videos, TikTok, todo eso, la gente dice, me hago famoso, me hago viral y ya la hice, ¿no? Porque lo que queremos es ser el centro de atención y estar ahí con todos. Pero Jesús no. Jesús al contrario, él, si se acuerdan, cuando había mucha multitud de él lo apretaban y mejor se iba a lugares específicos a orar o estar aparte. Entonces, la idea aquí es Jesús, igual que Dios, va a delegar. O sea, a Dios siempre le gusta delegar. Él, acuérdense, Dios si quisiera pudiera hacer las cosas por nosotros, pero él dice, ¿para qué? Yo les encargo. Exacto. Sí, pues ¿de qué le sirve exactamente una multitud falsa que nada más lo busque por conveniencia? Porque se acuerdan cuando los alimentaba, había muchos. Cuando iba a echar fuera demonios, sanarlos de enfermedades, ahí estaban. ¿Qué es lo que pasa con nosotros, con la humanidad? Cuando tenemos problemas, ahí estamos, ahí estamos. Cuando hay situaciones, pero cuando estamos bien, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos olvidamos de Dios. Exactamente. Como cuando Dios lo sacó a su pueblo de Egipto, ¿no? Sí, Sacó a Israel y que cuando les daba cosas, pues sí, pero luego ya decía, ¿para qué nos sacó si no nos iba a tener muertos de hambre, muertos de sed? sí, o sea, es una regla de nuestro corazón, por eso Dios conoce nuestro corazón. Miren, es un ciclo. Estamos mal, buscamos a Dios. Dios nos salva. Ya que estamos bien, ahora nos empezamos a quejar de lo que tenemos, de donde nos sacó, ya nos quejamos. Entonces nos volvemos a ir mal, y ya que estamos mal, no, Dios, perdóname otra vez, ya, y nuevamente. Y así estamos. Dios conoce nuestro corazón. Ahora, lo que dice Moni, que Judas lo traicionó. Y fíjense lo más interesante, Jesús sabía la mente. ¿Se acuerdan cuando vimos del paralítico, que cómo conocía? Imagínense Jesús, el corazón y tanto amor que tenía, que él hagan de cuenta que estaba en la mesa y sabía de ellos y de Judas Y de Pedro, y él los amaba. Imagínense que pudiéramos llegar a ese grado.
No, si supiéramos lo que leer la mente, ya no le hablaríamos a nadie, estaríamos bien enroscados, bien enojados. O la mismo, ¿no? Que supieran lo que pensamos de los demás. Pero, o sea, yo lo que quiero que vean es cuánto amor tenía Jesús hacia la humanidad. Por eso es el versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. O sea, mismo Jesús dijo, voy a morir por la humanidad a pesar que me traicionen, a pesar de que piensen mal, a pesar de todo eso. Eso es lo principal. Entonces, ¿cuál es el indicador que podemos ver? Como les dije, si vemos en la Biblia, ahora cómo lo vemos en nuestra vida. Y va a sonar medio feo, pero en lugares donde hablen de Dios y que esté repleto de multitudes y No es. lleno, ahí no es. Ahí seguramente hay falsa doctrina porque ahí seguramente les están dando las cosas que quieren las personas. Donde hay multitudes, o es porque ya les dieron el cafecito, el pancito, porque ya les dieron esto, o les prometen cosas. ¿Sabes qué? Cómprame este aceite y con ese aceite tú lo pones y te vas a sanar tu enfermedad. O sabes qué? Les prometen cosas milagrosas. Y entonces la multitud está en los lugares donde quieren el milagro, quieren lo fácil. A mí resuélvame, pero yo no tengo una relación con Dios. Entonces, eso en la actualidad ustedes dense cuenta, donde haya multitud, donde haya esto, lo otro, normalmente hay algo raro, hay tema de doctrina. Ahora, ¿cómo trabajaba Jesús? Con poquitos. O sea, imagínense, con 12 personas cambió toda la humanidad, que ahorita en el 2022 seguimos hablando de Jesús, y él sin tener tanta gente, sin tener que hacer una guerra, sin tener que... ¿Se acuerdan cuando decían, tenemos que, cuando no estamos de acuerdo con el gobierno, luego lo primero que intentamos hacer es marchas, reclamos, pelear? Pero Jesús nos demuestra cómo debe ser la forma correcta, ¿no? A través de buscar a Dios, a través de ser firmes, ser fieles, y Él va cambiando los corazones. Ok, fíjense, entonces vamos a avanzar. El 3:20. Este es algo donde muchos luego llegan a tener duda. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y se agolpó de nuevo la gente de modo que ni aún podía, que, que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú. ¿Se acuerdan quiénes eran los escribas? Escribían todo lo que pasaba. Los que escribían la Biblia, transcribían y la volvían a poner. Entonces, en teoría, como que conocían, ¿no? Porque es como, imagínense, estar traduciendo y escribiendo, pues, se sabía la Biblia de memoria. Pero fíjense, decían que tenía a Belcebú. Y aquí antes en la Biblia no explica nada de Belcebú, pero ¿quién recuerda algo de él o quién ha escuchado algo de Belcebú? Sí, era el príncipe de los demonios, se le conocía. Entonces, imagínense que estaban comparando a Jesús con Belcebú. O sea, es tal cual diciéndole, tú, lejos de ser Dios o lejos de ser luz, tú eres un demonio. Ahora dice, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Entonces, vayan analizando, o sea, tal cual. O sea, imagínense que aquí estaba Jesús y que decía, tú eres Belcebú, el príncipe de los demonios. Ajá, Toda la capacidad que tenía, todos los milagros que se le exacto. Sí, está endemoniado. Pero dice, y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Bueno, para que quede más claro, miren, dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y es lo que pasa cuando empieza a haber división entre un mismo reino, como dicen, no sé, algún gobierno, y que hay problema, ¿qué viene? Lo derrocan, hay guerras, todo, no va a prevalecer. Lo mismo, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. O sea, ¿qué pasa si como matrimonio estamos divididos? Es cuestión de tiempo para que no permanezca, porque una casa, no, o sea, vamos desde el núcleo, la casa no puede estar dividida, porque es cuestión de tiempo que va a reventar. Lo mismo en un reino y lo mismo a nivel espiritual. Entonces, fíjense lo que dice en el 26.
Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Entonces, lo que él les estaba diciendo es, ¿cómo puedo yo mismo ser Satanás y estar echando fuera a demonios? Porque sería ahí como pegarme en el pie o estarme yo mismo atacando. Le estaba diciendo, no mientan a los demás y no reconozcan, o sea, reconozcan el poder de quienes. Y aquí va a venir algo interesante ahorita que lo vayamos viendo. Dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata y entonces podría sacar su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Entonces yo les pregunto aquí, dice que ahí no hay perdón, y se acuerdan que decimos que Dios puede perdonar todos los pecados. ¿Por qué creen que decía eso? ¿A qué se refería? O sea, como tal, ¿a qué creen que se refería cuando les dijo eso? Que yo estaba contra Dios, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí lo que él podía hacer. Pero dice, de cierto, todos los pecados serán perdonados, las blasfemias cualesquiera que sea. O sea, si tú le dices hasta de groserías, te lo va a perdonar. Pero dice, pero este pecado no te lo puedo perdonar. ¿A qué creen? O sea, ¿por qué creen que era? Porque hay quien dice, o sea que si yo le digo de groserías al Espíritu Santo ya no voy a ser salvo, ya soy siempre, voy a estar condenado toda la eternidad. Pero ¿a qué, o sea, como tal, a qué creen que se refería? Y va un poquito más a fondo. Están rechazando la salvación de Jesús, de su muerte. Están rechazando ese sacrificio, la Exactamente. cual nos lleva a la salvación. Sí, porque acuérdense el versículo que dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, el camino de la salvación es por Jesús. Pero imagínense si ahí a Jesús le están diciendo que eres un demonio, entonces nunca vas a acceder a la salvación, porque nunca vas a reconocer. Imagínense un escriba que dijo, él es Belcebú. No es de que el pecado sea que le esté diciendo eres Belcebú y Dios se ofendió. No, es porque simple y sencillamente ese escriba cuando va a reconocer, ni modo que diga, ay, Belcebú murió por mí no. Entonces no tiene forma de acceder a la salvación. Ese es el problema. O sea, cuando dice que porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo, dice no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Sí, porque imagínense el escriba diciendo tú eres Belcebú, Jesús. Y Jesús le dice, pues ¿cómo te ayudo? Si crees que soy Belcebú, nunca vas a tener acceso a la salvación, nunca vas a creer que morí por ti y que tienes el acceso. A eso se refiere. Yo antes me confundía mucho cuando estaba más chico porque igual, o sea, yo decía, ¿cómo? ¿Se refiere a que si le digo de groserías al Espíritu Santo ya no voy a tener acceso? Puedo hacer cosas peores, puedo violar, matar y sí me perdona Dios. Pero no, era como dice Olivia, que es, le está diciendo a Jesús que no, o sea, le está diciendo eres un demonio. Entonces, nunca vas a tener acceso a la salvación. Otro ejemplo es, y no nos vamos tan lejos, cuando alguien es orgulloso y que no quiere, o sea, cuando la gente se va al infierno, no por sus pecados, la gente se va al infierno por orgullo, porque Dios dice, ya sé que pecaste, por eso morí por ti. El tema es que no seas orgulloso y aceptes. Pero si una persona dice, yo no quiero, lo rechazan, hagan de cuenta que está blasfemando contra el espíritu, por así decirlo. Hay un libro que dice eso. Que hay un libro que dice que Jesús es Satanás. Ajá, O sea, entonces sí están bien mal adoctrinados. sí, porque con eso garantizas que no sean salvas esas personas. Acuérdense que siempre es esa lucha espiritual. Ok, bueno, entonces sí quedó claro eso, ¿no? Vamos a avanzar. Oye, César, Sí, una pregunta es referente a esto que estás planteando. Mira, se supone que no se supone, antes de que Jesús muriera, teníamos a los profetas y vivíamos bajo la ley. sí, Entonces, Jesús vino a abrogar la ley. Ok, ok. ya no hay ley. Entonces, Dios deja a su Espíritu Santo para que nosotros nos convirtamos Ujú, y sigamos y hagamos la gran comisión, que es
hablar de Él. Pero mi pregunta es, antes de que viniera el Espíritu Santo, se puede decir que nos testificaban los profetas, las personas, pero después viene el Espíritu Santo y es el que nos redarguye de pecado. O sea, es como que ya personalmente Él va a cada persona a convencerlo de pecado. Así es lo que yo estoy entendiendo, pero no sé si me equivoco, corrígeme. Esa es mi pregunta. Sí, sí, es que exactamente hagan de cuenta que son, si así lo quieren ver, como dispensaciones. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan que incluso mismo Dios les hablaba directamente y les decía, ¿no? Vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Con Abraham, que le dijo, al final la salvación siempre ha sido la misma por fe. Con Abraham fue igual, todo era por la salvación creyendo, ¿no? Pero Dios fue usando diferentes medios, porque primero Dios directamente hablaba, y cuando reconocían y tenían fe, eran salvos. Después viene Jesús encarnado y durante ese tiempo también, ya sea a través de Jesús, a través de sus discípulos, empezó a compartir. Pero ¿qué dice Jesús justamente? Me voy a ir y voy a dejar a un consolador. Entonces, hagan de cuenta que son procesos. Ahorita estamos en la etapa de la gracia. Cuando Jesús muere, resucita y está con Dios, ahora manda a su espíritu. Y ahora es diferente. Por eso es que, como dice en Hechos, habiendo hablado Dios antes, perdón, en Hebreos, de muchas maneras a través de profetas, etcétera, ahora habla a través de su Hijo. Entonces, para nuestro caso, ahorita en los tiempos que estamos, el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, pero ya no va a bajar, ya no va a estar directamente Jesús o ya no van a estar profetas porque la Biblia ya está escrita toda completa y ahora Dios delega, como dijo, hagan de cuenta, a través, cuando Jesús instaura con sus 12 discípulos y les dice ir y hacer discípulos a las naciones, ahora le está diciendo, vamos a revertir lo que pasó en la antigüedad donde todos fueron regados a diferentes lados, ahora todos tienen que conocer y a través de persona en persona es como va hablando. ¿Qué pasa en la actualidad? Por ejemplo, ahorita, si alguien se conectara nuevo, va a escuchar, por ejemplo, Mónica, que lleva algunos meses, creo que lleva conectada, empieza a escuchar. Y ahí, en ella, a pesar de la palabra que nosotros hablamos, el espíritu a ella va a trabajar en su corazón. Poco a poco ella seguramente va a ir experimentando cosas, va a decir, a ver qué me está pasando, etcétera, y va haciendo ese proceso. Entonces, es correcto lo que dices, Olivia, fue cambiando como la manera, o sea, no de que cambie la salvación, ni mucho menos, esa es la misma, sino la forma en la que hacía. Pero mucha gente se queda estacionada con, si leyó en el Antiguo, por ejemplo, hay quien dice, fue por sueños, entonces a mí me habló por un sueño, y dirías, es que ya esos tiempos pasaron. Antes sí les habló por sueño, por profetas, donde les explicaba Isaías, etcétera. Pero ahorita ya la salvación está muy clara, ya para cualquier persona, si lee la Biblia, ya no necesita, o sea, imagínense a los de antes que tenían solo los 5 libros, ok, no estaba terminada, o los que estaban en el tiempo de Jesús, todavía no sabían nada de Hechos, Romanos, Corintios, todavía ni lo vivían. Entonces Dios usaba otras formas. Pero ya ahorita para nosotros que tenemos toda la Biblia completa, claramente alguien, si la lee, Dios ahí le podrá decir cómo se salva, qué necesita, etcétera. Entonces, espero que sí haya sido se haya respondido la duda, Olivia. O, bueno, creo que estabas en lo correcto en lo que te referías. Sí, claro. Es que la gran comisión que se nos delegó es lo que me hace meditar, ¿no? Porque nosotros a las personas que les hablamos, los conectamos con la palabra y pienso yo que por eso dice Dios que su palabra no regresará vacía, porque cumplimos en hablarles de nuestro Dios, de su salvación. Y entonces es cuando el Espíritu santo es cuando los conecta y los redarguye de pecado, porque finalmente, pues nosotros podemos hablarles muchas cosas, pero no los convencemos, ¿no? O sea, entonces, eso ya me quedó claro. Muchas gracias, ¿eh? Sí, no, de qué. Y efectivamente, acuérdense que Dios nos usa
Me acuerdo mucho de una persona que decía eso. ¿Cómo lo podemos entender? Nosotros, ya los que somos salvos, hagan de cuenta que somos un pordiosero que ya encontró donde hay comida. Y vamos a decirle a otro, oye, allá hay comida. Nosotros ni somos los que les damos la comida, ni nosotros somos nada, somos un pordiosero igual que ellos, que ya encontramos dónde es y le decimos. Esa es nuestra misión. Dios dice, ir y hacer discípulos a las naciones. Que alguien sea salvo no es por César, no es por Olivia, no es por Cecilia, es por Dios. Dios nos usa, somos instrumentos. Imagínense, o sea, por ejemplo, mi vida, con fallas, con errores, yo ni siquiera tendría que estar aquí hablando de Dios, pero Dios me usa porque tiene misericordia y dice, adelante. Y si yo me viera a mis pecados o como soy, yo diría, mejor no doy estudio. No, pues, imagínense si viera mi vida, no, mejor yo me quedo, que alguien más hable, pero me queda claro que Dios dice, tú habla. O sea, ya Dios me va a disciplinar a mí, Dios me seguirá trabajando en mi vida, pero siempre tenemos que compartir. Acuérdense, como Leví, ¿no? Lo que significa Leví, unión. Esa es nuestra chamba. O sea, y acuérdense, cuando muramos y estemos con Dios, Él no nos va a preguntar, oye, ¿cuántas carreras hiciste? ¿Cuántas maestrías? ¿Qué tanto dinero tuviste? Él le va, eso es irrelevante. Él lo primero que va a decir, bueno, ¿qué hiciste con tu vida? ¿A cuánta gente le hablaste de Dios? ¿A cuántas personas perdonaste? ¿Cuánto trabajé en tu vida? Eso es lo que le va a importar. A él no le va a interesar nada más. Si hay personas que impactan más, los mismos discípulos eran pescadores y su vida, imagínense ellos, nada de letrados, no, ni dinero tenían, pero, pero las recompensas en el cielo van a ser enormes. Entonces, ayer que hablaba con mamá, justamente, es que le decía, hago un paréntesis, que a mí que me gusta el fútbol, estaba yo bien enojado porque como a Cristiano Ronaldo lo dejan en la banca, cuando dije, pues ya al menos por puro respeto, por su historial, trayectoria, lo deberían dejar jugar ya en sus últimos partidos. Y le dije, imagínate, si eso se lo hacen a Cristiano Ronaldo, todo lo que dio, ¿cómo va a ser el mundo? Pues te va a usar nada más en lo que eres importante y ya después te desechan. Y me decía, pues hijo, por eso hay que invertir nuestro tiempo en lo que vale la pena, en lo de Dios. Y sí, la verdad dije, no, pues sí, tienes razón, me quedé pensando, y pues sí, muchas veces perdemos nuestro tiempo en cosas que son vacías, son huecas, y cuando nos demos cuenta, híjole, hace tanto tiempo que perdí. Entonces, como paréntesis, para que no se me vaya la idea, no se nos olvide todos los días qué es lo que vale la pena, o sea, invertir de nuestro tiempo. El tiempo que le demos a Dios, por ejemplo, ahorita conectados, cuando oramos, ese es tiempo, es inversión eterna. Eso es tiempo que nos va a valer la pena. Y pues no desgastarnos por cosas terrenales que tarde o temprano lo podemos tener y al otro día lo perdemos, porque Dios es el que provee. Muy bien. Fíjense, aquí vamos a avanzar con algo que igual impacta y para la gente que ama mucho a su familia o que es como muégano, a veces duele. Pero miren lo que dice. La madre y los hermanos de Jesús. A ver, si quieres, léelo tú, Mar. Creo que quieres participar. ¿Qué dice? La madre y los hermanos de Jesús. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Sigo? Ajá. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Sí. Eso, aunque no lo crean, son palabras fuertes y hay quien decía, ¿cómo? O sea, imagínense, su mamá, María, y sus hermanos no estaban con él. O sea, ellas lo fueron a buscar. Quiere decir que en su ministerio eso ellas no estaban. Como que no le creían al inicio, al 100%. Imagínense que siendo Jesús y que no estén contigo tu mamá y tus hermanos. Y lo van a buscar y él sí les dijo bien fuerte, ¿quién es mi madre y mis hermanos? O sea, y hagan de cuenta que estaba aquí, estaba compartiendo y allá afuera estaban buscando. Y él así de, mi madre, pues, ¿quiénes son? Son- Dice, mi madre y mis hermanos son los que están aquí conmigo. Dice, mirándolos a los que estaban sentados alrededor, dijo, he aquí
mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, ¿qué nos da a entender? Si mismo Jesús no le creían sus hermanos, y eso fue hasta después, su mamá tampoco, o no estaban con él, a lo mejor decían, "Ah, él mismo está diciendo, ¿saben qué? Quien hace la voluntad de Dios, ese es mi madre, mis hermanos. O sea, ¿a quién le tenemos que dar prioridad? A Dios. Muchas veces así es, tu familia puede estar en contra de ti. Y a veces hay quien dice, no, pues yo con tal de no estar mal con mi familia, la familia es lo más importante, nos dicen, pero el error es poner en primer lugar a la familia antes que a Dios, porque Dios es el creador, es el que nos dio vida, todo. Dios debe estar arriba, luego nuestra familia. Cuando cambiamos ese orden, nuestra vida empieza a cambiar. Entonces tenemos que darle la prioridad a Dios. O sea, siempre, por mucho que nos pueda doler y todo, pero pues Dios es Dios. ¿Y qué pasa? Es como ahorita, cuando hay un estudio, cuando hay algo, Dios. Y nuestra familia, si nos ama, va a entender. Y lejos de que se enoje al rato, los vamos a invitar a que estén igual en la palabra, pero así debe de ser. Ok, bueno, vamos ahora a avanzar al siguiente. Ahí está. Ok, dice, parábola del sembrador. Es el 4, ¿eh? 4:1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, y aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino. Aquí pongan atención porque igual voy a ver su participación. Entonces dice, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. A ver, antes de avanzar, ¿quién se imagina a qué se refiere esto? ¿Cómo lo pudieran explicar si yo les preguntara cómo creen a qué creen que se refiere esta parábola? Pues, no, El sembrador es Dios, ¿no? Ajá, Y las semillas somos nosotros. sí, las cosas que haces y después los frutos que recoges. ok, Yo digo que cómo escuchas la palabra, por ejemplo, del que iba nada más aconteció, o sea, si tú escuchas la palabra y pues, si no, no sigues leyendo, o así como alimentándote de Dios, pues al final esa palabra que escuchaste pues se va a secar, como pasó ahí. ok. Muy bien, de los que están conectados, ¿qué se les ocurre que sea? Y efectivamente, pues se ahoga porque escuchas, tal vez aceptas la salvación, pero no hay un crecimiento espiritual, te ganan los afanes de la vida, eh, Ajá, el trabajo, te quedas tal vez con la salvación, pero es como si te quedaras como un niño espiritual y no sigues alimentando eso, pues se ahoga. Y los que dice que dan al 30, al 60 o al 100, pues precisamente es que tal vez ya eres salvo, tal vez sí lees, pero pues compartes poco, nada más te limitas a lo tuyo y pues el punto es que demos fruto al 100 por uno, que sean muchos los convidados, que les compartamos diariamente, que oremos para ser usados para que el fruto pues sea el 100 por uno, pero para todo para ok, Dios, o sea, no para mí, sino para Él. muy bien.
Perfecto. Miren, vamos a avanzarle y aquí de hecho traigo la imagen para que más o menos se lo vayan imaginando, ¿no? Miren, ahora sí en el 9, perdón, en el 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y aquí ya la va a explicar. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembra en sus corazones. Ahí lo ven en la primera imagen. Acuérdense, pueden, pueden, ¿cuándo es cuando se siembra la palabra? Imagínense dentro de 8 días que va a haber campañas y es justamente la idea es que gente nueva escuche. Ahí se siembra la palabra, ahí está. Pero como es una lucha espiritual, el enemigo lo primero que va a hacer es intentar, con miedo, con otras cosas o con fama, lo que sea poder o cosas que estaban queriendo salvar. ¿Para qué? Para que se olviden de Dios. Esos son los primeritos y entonces no va a haber fruto ahí. Ahora, no podemos evitarlo, ¿no? A veces así es, o sea, mucha gente va a estar ahí por un tiempo. Luego dice, eh, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Dice, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Les ha tocado personas que son muy emocionales, muy así, entonces escuchan y andan bien felices y quieren compartir y todo, pero son, miren lo que dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por parte de la palabra, luego tropiezan. ¿Qué pasa? ¿Están con gozo? ¿Son emocionales? No, sí, me hablaron bien bonito de Dios, etcétera, todo. Pero viene el problema y regresan a su vida. O viene la persecución cuando ya dicen, ay, ¿a poco si tú eres cristiano, eres bien para atrás, eres que lo empiezan a molestar? Y dicen, no, ya no quiero broncas, mejor así. Esos son los de entre pedregales, porque sí, se ve que creció aparentemente, pero si no tiene raíz, ustedes saben más de plantas y todo eso, pues cuando no hay raíz, por mucho que afuera esté bien, se va a secar. Luego dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Eso que dice ahí, los afanes de este siglo. ¿Qué pudieran ser los afanes de este siglo? Distracciones, ¿qué otra cosa? ¿Con qué se afana la gente hoy? Con el trabajo, El dinero. Como el más de avaricia. Ajá, sí, con avaricia. ¿Qué dijiste tú, Matt, también? El trabajo. trabajo. O sea, estamos afanados. Piensen, ahorita cuando no están, ahorita estamos tranquilos, estamos escuchando Dios, pero despuesito acaba el estudio y ¿de qué estamos preocupados? Ay, dinero, ya no tengo lana, chin, mi trabajo, mi familia, ¿qué voy a hacer? O sea, esos son los afanes de este siglo. ¿Por qué? Todo lo que nos hace pensar que nos quite tiempo con Dios, esos son los afanes. Todo puede aparentemente ser algo bueno, pero si estamos afanados, ¿qué le dice? ¿Estás afanado y cargado? Eso es malo. Pero ahí sería como, por ejemplo, si tú tienes un trabajo muy excelente, orar para que Dios te dé como otro trabajo. O sea, no puedes dejar de trabajar porque dejas de vivir, ¿no? De comer o así. Pero ¿qué horas para que Dios tenga un trabajo más Sí, relajado? es que justamente imagínense el afán de este siglo, el trabajo. Estoy afanado por mi trabajo. Dios no te dice, entonces salte de trabajo porque pues tienes que vivir. Pero Dios lo que sí quiere es que dé ese lugar a lo que corresponde. Ajá, como que no des más. Exacto, Por la no, codicia. no des más de lo que tiene que ser. Si Dios te dice, no te afanes, mantente en lo que tiene que ser.
trabaja, haz lo que corresponde, pero llévatela relax. Esa es la idea, o sea, de eso es a lo que se refiere del afán. Porque si uno está afanado, no descansa, no está tranquilo, ahí es donde todo se pierde. Porque si estás cargado, todo tu tiempo ya no lo dedicas a Dios, ya vas a estar pensando, tengo que hacer eso. Y eso se vuelve una distracción. Y que Piénsenlo, les digo, un trabajo no suena malo, pero si ya estás afanado y si trabajas de 8 a 6 y en la noche vuelves a trabajar y los fines de semana también, ya Dios diría, no, o sea, está bien que trabajes, pero o horas por otro trabajo o horas para que Dios te dé tranquilidad ahí, pero debe de haber un equilibrio. Ajá, Pero entonces, sí, la en todo. tu vida. Yo Sí, quería que exactamente. Fíjate, ahorita que dijo Mónica, es cierto. Hay gente que dice que no hay que hacer y se obsesiona en el quehacer y se avienta todo el día en el quehacer. Dios diría, "Ay, ¿no?" Y justo está con lo de Marta, ¿no? Porque estás afanada y no recuerdo ahorita si te acuerdas, afanada y turbada. sí, Y pero ahorita María escogió la mejor parte. no, espérame, que si ahorita si te acuerdas decirme el versículo para que lo Ok, leamos. sí, voy, pero espérame. Te quiero comentar que, por ejemplo, a veces nuestro trabajo es nuestro Dios, porque a lo mejor tu remuneración económica es mucha, nunca la habías tenido, las prestaciones que te dan, las instalaciones, y eso, pues a veces el enemigo lo hace precisamente para distraerte, para que tú digas, wow, tengo esto, pero ahí es donde debemos descansar y debemos de pedirle que sea un equilibrio porque si no, pues ya se convierte en un Dios. También afanarnos o turbarnos es qué comeré, qué vestiré. Y pues, o sea, no, porque Dios dice en su palabra, o sea, si realmente creemos lo que dice, Él dice que si a los animales los alimenta, cuanto más a nosotros. Entonces, Sí, debemos de confiar en Él, en que así como Él descansó de su creación, de todo lo que hizo, Él reposó y descansó, así nosotros debemos sí, de miren, buscar en ese descanso. es una línea delgada, porque hay quien dice, tú eres cristiano, eres ¿cómo se me dice? Se me fue la palabra. Como conchudo, cuando te dicen, conformista. Tú eres conformista porque te vale, no quieres crecer, no. Y no debe ser, o sea, no se debe confundir. Por un lado, pues ya, Dios proveerá y yo no hago nada, me duermo en mi hamaca y ni tampoco andar ahí queriendo hacer lo adicional. Es una línea delgada que Dios nos debe dar la madurez. Como decías, hay quien en el aseo. A mí me ha tocado ver amigos que se afanan con su auto y todo el tiempo lo están limpiando y hay, ¿te acuerdas, Mar, de un señor que todo el tiempo limpiándolo y dices, ¿qué necesidad? O sea, está bien, sí sé limpio, no te está diciendo Dios sé cochino, sé limpio, pero haz tu aseo y ya, si tienes tiempo para buscar a Dios, mejor. ¿Qué va a ser de más valor para Dios? Que estés limpiando, a que te pongas hacer algo de provecho, a leer su palabra, a orar. Entonces, ese equilibrio, Dios, tenemos que orar mucho para que Dios nos lo dé más en estos tiempos. Ahora, dijimos cosas importantes del trabajo, hay gente que está afanada, pero con las redes sociales, por ejemplo, o con un celular, y todo el tiempo, si no tiene celular, se pone intranquilo, etcétera. Entonces, todo eso son cosas por las que tenemos que ver, sí, por el fútbol, en el mundial, y ya hace tiempo que se pierde. Ahora les digo, Dios no nos invita a que no hagas nada, ponte todo el tiempo a leer, a orar, ¿no? Pero que Él sea la prioridad, un equilibrio, exacto. ¿Ok? Déjenme ver, y vamos. Ok, y ahí mismo, el engaño, ya vimos lo que son los afanes, y ahora el engaño de Ya las mandé, riquezas, hijo, ya mandé el ¿cómo? versículo. Ahorita lo buscamos. Este, el engaño de las riquezas, era un poco lo que decía mi mamá. Las riquezas no son malas, ojo, no son malas, pero siempre y cuando no nos quede la bendición grande o siempre y cuando no nos volteemos. Es muy fácil que alguien se voltee a las riquezas y ya pierda el norte. Ese es lo importante y muchas veces las bendiciones quedan grandes. ¿A qué me refiero? Que si estamos acostumbrados a ganar cierta cantidad, 5 pesos,
y de repente ganas 20, la gente se vuelve loca. Y ahí es donde es el engaño de las riquezas, porque ya va a tener, si no tenía amigos, ya con dinero va a tener amigos para rentar. Si no tenía chavas, o si era chavas, no tenía hombres, ahora va a tener para aventar. Todo va a llegar, curiosamente, cuando tienes dinero, todo llega, porque obviamente es por conveniencias, pero si esa persona no está bien fundamentada en Dios, adiós. O sea, y no es de que les digo, sea como algo malo, piensen en Salomón, piensen en David, fueron prósperos y tenían bastante dinero en su momento, riquezas, pero si se descuidan, adiós. Entonces, Dios no está peleado con eso siempre y cuando no se vuelva nuestro Dios la riqueza. La verdad es de las cosas donde más personas podemos caer porque conlleva todo lo demás. O sea, el tener dinero te abre las puertas a todo lo demás. Y es más fácil, por ahí el enemigo es donde engaña mucho. Porque piensen en la gente famosa, ¿cuándo le va a querer voltear a ver a Dios? Va a decir, si Dios le dice, oye, quiero cambiar tu vida, ¿qué va a decir la persona? Pues no, gracias, mi vida así está bien. ¿Qué cambio? Ni qué nada, no, estoy a gusto. Entonces, por eso es que igual dice, mucha gente ha conocido de Dios y viene eso aparentemente de bendición y en realidad es el enemigo. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús en las tentaciones? ¿Se acuerdan? La última. ¿Qué le dijo? Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué es lo que ofrece Satanás? Todos los reinos, riquezas, poder, gloria. Nada más adórame. Entonces tenemos que tener cuidado porque nos podemos quedar ahí entre espinos. Ajá. Ahora, muy bien, el 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. A eso le debemos de tirar en nuestra vida. Ser esas personas que estamos en buena tierra, que oímos, la recibimos y damos fruto. Ahora, ¿qué lleva el oír, recibir y dar fruto? ¿A qué creen que se refiere? Oír, recibir y dar fruto. Entender la palabra correcto. Y no nada más que la escucha y en lo que hace. O que tu vida también sea como un ejemplo, ¿no? Sí, o sea, suena bien fácil. Oír, recibir y dar fruto. Oír. Ahorita, ¿qué estamos haciendo? Estamos oyendo. Pero no es lo mismo si nada más te quedas en oír y no lo recibes, son palabras vacías. ¿Se acuerdan que dice no ser solo oidores, sino hacedores? Entonces, no nada más es oír. Ahorita estamos oyendo. Pero ¿cómo sería recibir? Que lo que escuchas de verdad se te quede y lo practiques. En recibir, fíjense, imagínense su corazón y mi corazón, es como si lo abriéramos, como una puertita y dijéramos, ahorita sí quiero recibirlo. Eso es recibir. Porque podemos estar escuchando, no sé si les ha pasado cuando estás en un curso o una capacitación que ya estás harto y no estás así, y tu mente está en otro lado. El recibir es de plano decirle, a ver, Dios, tienes razón, quiero aplicar, o sea, atesorarlo. Hay gente que no necesita anotar y en su mente lo tiene, perfecto. Pero si hay alguien que no con su mente puede anotar, eso es recibir, o sea, que en verdad digas, yo lo estoy recibiendo. Y dar fruto ya es la aplicación. O sea, ya es aplicación decir, a ver, ¿qué aprendí? Lo voy a aplicar en mi día a día. Ahora, ¿cómo se va a dar ese al 30, al 60, al 100 por uno? Uno no se tiene que preocupar por hablarle a multitudes. Uno con una persona a la vez, una persona a la vez, una persona a la vez. Y al rato va creciendo. ¿Se acuerda, Suegra, cuando empecé a venir y que nada más era estudio usted y sí, tu abuelita, y empezaron a hacer más? Digo, lamentablemente ahorita no hemos podido continuar ahí, pero la idea es regresar. Y poco a poco, cuando más o menos vamos viendo, más personas, más personas. Esa es la idea y vamos dando fruto, fruto, fruto. Espiritualmente y Dios, acuérdense, todo nos lo da por añadidura. Si nosotros nos enfocamos en lo espiritual, al rato viene lo demás, cuando menos nos lo esperamos. Pero ahora podemos entender a qué se refiere esa palabra del sembrador. A eso le debemos de tirar, a dar fruto al 100 por uno. Con eso, créanme, diario deberíamos estar recordándonos cómo estoy aplicando, cómo puedo dar fruto a mi vida, cómo lo hago.
Es en el día a día, con nuestra familia, con nuestra pareja, en nuestro trabajo. Ese es el chiste, porque si no, son palabras vacías. Se queda ahí. Ok, bueno. Déjenme ver cuál viene aquí. Dice, nada oculto que no haya de ser manifestado. En el 21. También les dijo, ¿acaso se trae? Así, no te preocupes. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Aquí fíjense, lo que la otra vez veíamos, la luz, fíjense en los focos, ¿dónde tiene que estar? Arriba. ¿De qué serviría que estuviera debajo del almohado o debajo de la mesa? No va a alumbrar nada. No, no sirve, no sirve para eso. El sol, justamente. O sea, la luz, ¿cuál es el objetivo? Alumbrar y que esté arriba siempre guiando, iluminando, perdón. Entonces aquí justamente dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz también. Se refiere a que nuestras obras, todo lo que hagamos, tarde o temprano va a salir. Entonces no hay como estar a cuenta con Dios. ¿Qué pasa cuando estamos mal? No queremos dar la cara, estamos como en las tinieblas. La gente que hace algo malo cuando roban, asaltan, normalmente lo hacen en tinieblas, ¿no? Alguien que va a robar no lo hace enfrente de todos. Digo, ya ahorita, en estos tiempos ya en plena luz, pero me refiero a que siempre está marcado las tinieblas y la luz siempre, ¿no? Entonces, Dios siempre todo va a salir a la luz. Y la luz, acuérdense, Dios es luz, es lo que siempre dice. Entonces tenemos que estar del lado de la luz siempre. No hay como estar tranquilos y decirle, Dios, yo estoy de tu lado, tú ilumíname, tú haz que sea luz para las demás personas, no permitas que tenga nada guardado en mi corazón, porque tarde o temprano va a ser revelado. ¿Y cómo voy a quedar? Imagínense cómo quedamos. El 24, esa es otra. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Sí, porque acuérdense que es muy fácil para nosotros juzgar la vida de las personas, juzgar cómo están, o por qué viven mal, o por qué esto, pero no, porque así como nosotros los juzguemos, nosotros nos va a juzgar Dios y podremos aparentar ante los demás que tenemos mejor vida, pero podemos estar peor. Entonces, nos invita Dios a no andar juzgando, a no andar ahí tratando de decir, ay, sí, es que su vida y que esto. Si aquí nosotros viniera Dios y nos dijera, ¿qué vamos a decir? Estaríamos en las mismas. Y esto, pero al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por si, para que no se les olvide, es como el tema de los talentos. No sé si se acuerdan que había talentos y que le dio un talento a uno, 3 talentos a otro y 5 a otro. Y al que no le dio rendimiento de los talentos, se lo quitó y se lo dio al que tenía 5. Por lo mismo, o sea, véanlo como inversiones. Si puse 5 sucursales y esta sucursal no me da, la cierro y pongo en donde sí me está dando ganancias. Es lo mismo espiritualmente, Dios. Si tú, al que no tiene, se le va a quitar, pues, si tú no me estás generando nada, pues lo siento. Voy a ir con la persona que sí me está dando rendimientos espirituales, voy a ir con quien sí me está compartiendo, quien está hablando. Así es, o sea, esos principios son lo mismo. Normalmente los principios mundanos vienen de los espirituales, de ahí lo tomamos. Entonces, tenemos que estar atentos a todo eso. Ok, déjenme ver. Seguimos en el 26. Parábola del crecimiento de la semilla. Ahorita estamos viendo varias parábolas. Acuérdense que las parábolas es una historia en la cual no te dice directamente qué es, pero para que justamente, ya ven cómo dice, el que tenga oídos para oír, oiga, o sea, como diciéndote, presta atención y a ver qué te estoy dando a entender. Fíjense esta parábola. Decía además, así es el reino de Dios.
como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida mete la hoz porque la siega ha llegado. Sí, así es el reino de Dios. Y hay un crecimiento. Nosotros no nos damos cuenta cuando Dios trabaja en nuestra vida muchas veces, o en la vida de las personas. Y no sé si les ha pasado cuando en la escuela hacíamos el ejercicio de un frijolito que se ponía para que creciera. Y uno no se explica, ¿no? Cómo de repente empieza a brotar y va creciendo. Háganme cuenta que es igualito con el crecimiento espiritual con Dios, el reino de Dios. Crece aparentemente en lo oculto y de repente brota. Pero ya cuando brota va a crecer y ya no va a haber forma que se pare. Porque acuérdense, la salvación no se pierde ya. Puede ser que te quedes hasta cierta altura, pero te quedaste al 30 por uno, pero si le sigues al 50 o al 100 por uno, pero esa semilla ahí va a estar. Con Dios, por eso es que dice, como decía Olivia, su palabra nunca regresa vacía, se siembra, se siembra, se siembra. Ahora, acuérdense, no se desanimen cuando hablemos a las personas, háblenles, porque están sembrando esa semillita. No sabemos si va a tardar 5 años, o 10 años, o un mes, pero nosotros el tenerlo ahí, eso es lo que cambia. Entonces, esa es la diferencia que nosotros tenemos que... Sí, sí, está bien. Este, perdón. Les decía entonces la semilla, la idea es que hablemos y no nos importe si ahorita nos ignoraron. Créanme que aunque les digan de groserías o aunque digan, no, tú estás mal, ya se siembra la semilla. Ahí va a estar, ahí va a estar. Y esa persona cuando no esté muy bien, cuando algo los va a buscar, porque va a necesitar de Dios. Entonces, acuérdense, creo que hoy, el día de hoy, Dios nos está diciendo mucho, ir y hacer discípulos a las naciones, dar fruto, sembrar, con eso hay que quedarnos, o sea, es buena época porque viene final de año, mucha gente ahorita en Navidad. ¿Por qué creen que la gente ama Navidad? Porque es época de amor, pero ¿qué creen que luego es bien triste porque es la cena familiar y nadie habla? O se reúnen para andar hablando de las personas, exacto, o están todos en el cel. Entonces, hay que ponernos de propósito ahora que nos reunamos con nuestra familia, tratar de compartirles de Dios, hablar de Dios, tratar de estar con ellos conviviendo. Podemos decir, vamos a poner la regla de no estar en el celular y todos convivir, conocer a nuestros familiares, porque luego ya ni platicamos, ya ni sabemos qué han vivido, qué cosas están pasando. ¿Sí? Por tristeza. Sí, sí, de hecho sí, mucha gente se suicida. ¿Por qué? Porque la gente que es el contraste. Imagínense lo que te vende la mercadotecnia, muchas cosas, regalos, todo. Y si tú, porque hijo, eso es lo triste, que la gente se reúne para Navidad, todo, pero el invitado principal, que es Jesús, porque se celebra el nacimiento, Navidad es nacimiento, se celebra el nacimiento de Jesús, nadie se acuerda de él. Nada más se dan regalos, se abrazan, se emborrachan y ya. Pero la gente que no está con su familia, está separada, que tiene problemas, hay gente que se suicida. ¿Por qué? Porque todos ven que se reúnen, que están solos y se mueren. Entonces, justamente voy a aprovechar porque con eso es lo que vamos a ver hasta el día de hoy de la Biblia, pero justamente aprovecho, está muy precipitado, pero dentro de 8 días, vamos a hacer unas campañas bíblicas en Pachuca. ¿Qué son las campañas? Se le llama campañas evangelísticas porque la idea es que personas que no conocen puedan ir y se les hable. Ahí se les va a hablar el plan de salvación para la gente que no conoce de plano de Dios o tiene poquito. Entonces, los quiero invitar, no importa que sean de México, si quieren pueden ir a Pachuca, la idea es que se va a hacer una convivencia de los que puedan ir, porque muchos se conectan de México, entonces los que quieran pueden ir y pueden llevar a familiares o personas
que sepan que tienen necesidad para que estén presencialmente. ¿Por qué? Porque sabemos que no es lo mismo presencial a virtual. Pero si no es posible de forma presencial porque es muy precipitado, etcétera, puede ser de forma virtual, que puede ser de forma virtual que digan, no sé, le voy a invitar a mi vecino, a un amigo del trabajo que se conecte. Esa es la idea. ¿Y por qué se hacen a finales de diciembre? Justamente porque luego es buena oportunidad para que la gente conozca. Entonces, ahí en el grupo mi mamá ya mandó la invitación. Probablemente se mueva el horario. Ya les avisaremos en los próximos días bien el horario, pero ¿cuál es la idea? Este estudio es diferente. Los que hemos visto hoy es para gente que ya cree y vamos avanzando. Ahí va a ser para alguien que no conoce y que pueda decir, yo quiero y vamos a aceptar o digo, vamos a invitarlo y no importa que sea de ceros. Esa es la idea justamente. Entonces, con confianza, si dicen quiero invitar, adelante, ya sea virtualmente o si quieren ir presencial, etcétera, es una buena opción. Quería aprovechar para decirles eso. ¿Vale? Hijo, ¿Qué otro? Ajá. fíjate que ahorita que decías del frijolito, yo me acuerdo cuando, bueno, a todos es lo clásico que te ponen en la primaria. Y me acuerdo que yo decía, no, yo sí voy a ver cómo crece y cuando sale el frijolito y no yo. Y todos los días me acuerdo que antes de irme a la escuela iba y nada, regresaba y nada, me iba yo a dormir y nada. Y así, no recuerdo cuántos días, pues eso es hace muchísimos años. Y me acuerdo que o sea, yo según cuidé así rigurosamente en la mañana y cuando vi ya Ya había había brotado. salido y yo así de, no, pero ¿cómo? O sea, ¿en qué momento? ¿Cómo fue? Si Ujú, yo vigilé, ¿no? Y bueno, ahorita me hiciste recordar que yo tiene, pues hace más o menos 17 años que me hablaron de Cristo, que lo conozco, que leo la Biblia, y pues desde ese tiempo a la fecha siempre le he hablado a mi familia. Y pues muchas veces no ves, pero bueno, tú ahora sabes que tu prima Lupita, ya ahora ella lee, ella quiere, y ahora ella comparte, ¿no? Pero tuvieron que pasar pues, casi 17 años. Y a lo ujú. mejor nosotros a veces nos desesperamos con un año, con dos, con tres. Entonces nosotros debemos de hablar y dejar que Dios haga su trabajo porque todo tiene su tiempo. Ujú. Entonces, Sí, pues no desalentarnos, porque sí, yo decía tuvieron que pasar 16 años para que ahora ella quiera, pero ahora ya ella está convencida, la veo comprometida, y pues fue un trabajo de Dios, porque a mí solamente me usó para sembrar, y ahora ella ya volvió a Cristo. exacto. Sí, pues esa es la idea, ¿no? Que no nos desanimemos. Muchas veces creemos y nuestros hijos todavía no, o como hijos y nuestros papás. Entonces es difícil, pero no hay que perder como la esperanza. Y sí, ahorita que justamente les decía a las compañías, me decía Mar que si no se va a hacer aquí en México. Yo creo que sí, voy a ponerme de acuerdo igual con Jonas para definir una fecha y yo creo que sí, porque igual hay creyentes, muchos de aquí de México. Entonces nada más sería definir bien la fecha y pudiera ser, si quieres, aquí, amor, en casa de tu mamá, aquí. No, aquí, ¿cómo? Y pudiera ser sí, yo creo que sí, mira, aprovechando qué bueno que se dio y que sean campañas allá y también acá, voy a definir la fecha y pues también ya es buena oportunidad porque sí, sí, hay mucha necesidad de Dios en la vida. Entonces, bueno, con eso acabamos el día de hoy. Alguien que quiera comentar algo, que quisiéramos que oráramos por alguien. Yo aquí nada más tengo una petición de una persona, pero Sí, pues precisamente, hijo, pues por las campañas, por las de aquí de sí, Pachuca y por las de la Ciudad de México, para que pues permanezcamos en oración para que Dios sea el que traiga a los invitados, les quede claro el mensaje y pues muchos sean los salvos, que lo conozcan y que permanezcan. ok, pues vamos a orar. Pues a mí Eh, sí me ayudas a orar sí, para que Dios me abra puertas porque voy a ir a una reunión. Entonces, pues espero que me abra la puerta y me dé sabiduría para hablar de él.
Sí, por favor. claro que sí. Ok. Bueno, pues vamos a orar. Amado Padre, te queremos dar muchas gracias por este día, gracias porque tú estás trabajando en nuestro corazón, por todo lo que nos dijiste hoy. Llévanos a no olvidarnos de ti, a saber que tú eres el principal y el que debemos de darle toda la honra y la gloria, nuestra prioridad, Señor. Perdónanos por hacer las cosas mal, perdónanos por que nos gana nuestra naturaleza, porque nos olvidamos de ti y queremos hacer nuestra voluntad y no la tuya. Y perdónanos porque no tenemos tiempo para ti. A pesar que siempre nos lo dices, lo descuidamos, Dios. Llévanos en este tiempo a reflexionar. Es un mes que nos lleva a pensar, a meditar todo lo que hemos hecho en el año y sé que hay muchas cosas por mejorar. Ayúdanos a buscarte diariamente, a hacer ese esfuerzo, dar ese extra de sacrificar tiempo que nos gusta por buscarte a ti. Aprovecho, Dios, para pedirte por Jaskin, que es un niño que está un poquito mal de salud, tuvo problemas, pero sé que tú lo puedes sanar, lo puedes restaurar, Dios, que él se pueda sentir bien. Te pido también por Olivia, Dios, para que tú le abras las puertas en esa reunión que ella va a tener, que pueda compartir de ti, que con su vida sea un ejemplo para los demás y a las personas se les antoje conocer de ti, Dios. Y también te pido por las campañas, Dios, tanto de Pachuca como la Ciudad de México, para que personas que no conocen de ti tengan la oportunidad de escucharte y tomen decisión de aceptarte en su corazón, Dios. Tú todo nos lo das gratuitamente, principalmente la salvación, y nos das una nueva vida. Que esas personas puedan conocerte, Dios. Sé que ese es tu plan. Tú no quieres que nadie se pierda, Dios. Entonces, por favor, que se cumpla el objetivo de las campañas. Tú acomoda bien los horarios, el día, para que puedan estar atentos, Dios. Que podamos estar a gusto y disfrutando todos en conjunto, Dios. Por favor, bendice las familias de las personas que están conectadas, que tú siempre trabajes en nuestro corazón, tú dale cinceladas, Dios, y aunque nos duela, pero que sea por nuestro bien. Llévanos a pasar bien todo lo que resta de este mes, a definir en nuestro día a día las metas espirituales que tengamos, que por favor entendamos que si no tenemos metas, objetivos espirituales, pues nuestra vida no va a avanzar, Dios. Queremos ser como esa semilla que da fruto al 100 por 1 y para poderlo hacer, Dios, pues tenemos que tener metas, objetivos, propósitos que nos lleven a exigirnos día con día. Gracias por esta tarde y todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.